Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, ¿cómo están? Bueno, recién acabo de terminar un podcast que es sobre Hicimos uno previamente que tenía que ver con esto de que los factores a evaluar para saber si yo puedo tener un perro, y si eso te daba que sí, digamos, lo siguiente como a empezar a evaluar es, bueno, ok, yo me banco vivir con un perro. Es decir, me banco la baba del perro, me banco los pelos, el olor a perro, me banco la mugre que trae el perro. O sea, ¿no lo tenías en cuenta? Bueno, escucha el podcast, así te enterás si, bueno, qué cosas te esperan en la convivencia con un día. Pero hoy no vamos a hablar de cosas preparadas, hoy vamos a improvisar. Es el capítulo de improvisación. De qué es lo que aparece, qué es lo que surge, que yo tengo unas ganas de contar un montón de cosas. Este mes ha sido un mes tremendo de unos aprendizajes, de ver cosas, me han apretado, me han cagado a palo en el sentido de esto de verme, de comprender procesos. Así que nada, lo primero que vamos a hacer es sacar las cartas que nos van a acompañar. ¿Qué van a hacer? White Chestnut, la paz mental, la claridad mental. Chestnut Bud, la capacidad de aprender de las experiencias vividas, el estar despierto y atento. Y Honeysuckle, la superación de la nostalgia, vivir el presente y el presente capitalizando el pasado. Oh, me encantó, la de Honeysuckle me encantó. Bueno, lo que te quiero contar, que te voy a contar más allá de lo que Sergio decir hay un movimiento muy interesante. Tenemos la personalidad, ¿sí? Yo pienso que lo que tiene que ver con el ego, nosotros generalmente estamos acostumbrados a que cuando hablamos de que una persona tiene el ego muy grande o es una persona egoísta, estamos hablando de una persona que se la cree, que todo el tiempo piensa en sí mismo primero, que está siempre fijándose en su aspecto, que no tiene cuidado o reparo en los demás. Bueno, lo que sabemos que es de común conocimiento cuando hablamos del ego. Pero en realidad, esa es una parte, es una forma que toma el ego. Una persona que piensa todo el tiempo en los demás, que está preocupado porque nada le falte, que nada le falte al otro, que esté bien, y que en ese movimiento se deje de lado, también es ego. Las 38 flores de Bach hablan de estados o formas de ser con respecto al ego. El ego es lo que yo pienso con respecto a lo que soy. Si yo pienso que soy una buena persona, eso es ego. Si yo pienso que soy una mala persona, eso es ego. Es lo que pienso acerca de mí. Que, digamos, lo estamos simplificando, pero tiene que ver con cómo vos te estás viendo. Y ahí yo monto un personaje, monto una estructura, monto una forma de pensar. Y con esa forma de pensar voy a utilizarla como filtro para ver el mundo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Es decir, es que yo voy a estar viendo la realidad, pero de esa realidad yo voy a estar dejando pasar información para procesar que corresponda a la forma que tengo de pensar. Entonces, lo que hago es cortar aún más la realidad. ¿Sí? Porque, por ejemplo, lo que yo estoy mirando no es no son todos los colores que existen. Eso lo sabemos todos. Yo estoy viendo una gama de colores, hay otros animales que tienen una mayor gama, amplitud con respecto a la frecuencia de los colores, o también hay otros animales que tienen mayor eh, visualización entre los colores, es decir, entre un color y otro color, ven mucho más colores por ahí que los que podemos ver nosotros. Por ejemplo, nosotros vemos blanco y negro, ponele. ¿Sí? Bueno, en el medio, todos esos grises, qué sé yo, que nosotros nos vemos, entonces, ni siquiera estamos viendo la realidad, estamos viendo una parte de la realidad que además yo estoy pasando por mi filtro de cómo ver las cosas a las cuales yo le estoy sacando mucha información y me estoy quedando encima con lo que yo me quiero quedar. Y así vemos el mundo. ¿Pero qué ocurre con esto? Cuando la vida me presenta situaciones donde me hace fuerza el necesitarlo, verlo de otra manera, yo lo voy a querer entender, pero lo voy a querer entender desde este lugar
de cómo pienso. Pero este lugar que como pienso no me lo está permitiendo ver. Entonces, no tiene sentido, o sea, es completamente incoherente. Bien, pará, que les dije todo esto y no me acuerdo para dónde iba. Ok, y también tiene que ver con lo que veníamos hablando en las historias de Instagram con respecto a la crisis. Esta personalidad que yo llevo adelante, que yo fui formando, eh, por las cosas que me pasaron, por las cosas que he decidido, pero digamos, es mía la personalidad, digamos, básicamente no importa si fuiste vos quien te la creó o la vida que te pasó, ¿sí? Hoy en día es tu personalidad y sos completamente responsable de esa personalidad, ¿sí? A ver, ¿qué vas a hacer con ello? Es responsabilidad tuya. Mm, ¿Qué te quiero decir con esto? ¿Para dónde digamos? Sí, ya me acordé. Entonces, esta personalidad me va a llevar a lugares por ahí que no me gusta estar, ¿sí? Que me duelen. O que en un momento me sirvieron para vivir, pero en este momento ya no me están sirviendo y me están poniendo en situaciones que me duelen, me afectan, no quiero estar. Entonces es donde yo tomo una decisión, en algún aspecto, de dejar de alimentar a esa personalidad. Pero esa personalidad tomó vida. O sea, cree que tiene vida. Por lo tanto, cuando vos la dejas de alimentar, va a hacer fuerza porque quiere sobrevivir. Entonces, se la va a rebuscar para seguir reteniéndote. Entonces, vos venís trabajando en cambiar esas cuestiones, esos aspectos de tu personalidad. Después, obviamente, queda ver desde qué lugares, porque por ahí yo pienso que estoy trabajando para desarmar esas cosas y lo único que estoy haciendo es alimentando aún más a ese monstruito. Pero bueno, no es la temática de este momento. Más o menos, porque a donde voy tiene que ver. Entonces, como yo estoy queriendo entender mi crisis desde el lugar donde yo elegí dejar de pensarlo, no voy a poder entender mi crisis. Muchos de nosotros en algún momento de nuestra vida hemos, quiero volver a ese momento que estaba tan bien. ¿En serio estabas tan bien? ¿Dejaste de hacer eso, de hacer eso por alguna decisión que tomaste con respecto a algo que te afectaba de esa situación y por eso hoy estás en este momento? Perdón, pero me fui entonces, ¿qué era? Entonces, yo estoy queriendo entender mi situación actual desde una forma de pensar que no me sirve para entenderla, porque está por fuera de esa forma de pensar. Entonces van a ocurrir cosas en tu vida que te van a hacer todavía más un cimbronazo emocional, porque necesitamos tirar esa estructura definitivamente al piso, o sea, esa estructura de la personalidad, y si es que no quiero más, ¿por qué? Porque solo tengo un cuerpo, tengo un espacio para construir esas personalidades. Entonces, si yo tengo ese lugar ocupado, no puedo volver a generar algo nuevo. Entonces necesito romper completamente los cimientos de esa estructura. ¿Para qué? Para empezar a hacer los nuevos. Porque si no, lo que estoy haciendo es seguir trabajando arriba de esa estructura. Bien, ¿y qué es lo que yo te quiero contar con respecto a todo esto, Frank? Que ya tengo un mareo, me mareaste. Terrible. ¿Qué? Que te voy a dar una herramienta que acabo de darme cuenta, fundamental para saber desde qué lugar estás queriendo revisar o entender algo que te está ocurriendo. ¿Qué ocurre? Desde este lugar de la estructura de pensamiento, desde nuestra personalidad. Cuando nosotros tenemos un conflicto con algo, lo vamos a querer resolver, pero lo vamos a querer resolver desde el mismo aspecto que muy probablemente nos generó ese conflicto. Y acá no estamos diciendo que, a ver, todo lo que me ocurre en la vida me lo genero yo. O sea, estamos diciendo eso, pero también estamos diciendo que aunque yo no me haya generado esa situación, en la forma que a mí me está afectando es mía. ¿Sí?
O sea, puede haber hecho un evento que ocurre, una catástrofe, o sea, la pérdida, o sea, algo que te ocurre que no tiene que ver con que vos te lo hayas generado, pero lo que a vos te afecta con esa situación es tuyo. Y de ahí podemos ya empezar a trabajar con respecto a esto. Entonces, cuando yo quiero entender esa situación que me afecta desde el pensamiento, desde mi estructura de pensar, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué va a ocurrir? Va a ocurrir el juicio. Yo voy a tener un juicio de qué está bien y qué está mal. Voy a tener un juicio con respecto a querer ver o no querer ver esta situación. ¿Se acuerdan el caso que les contaba de una señora que tenía un conflicto en el trabajo? Donde la habían tratado de incapaz y ella se estaba defendiendo de eso sin ver si era incapaz o no. ¿Por qué? Porque si ella pudiera ver si es incapaz o no, y le dicen incapaz y lo es, no le afectaría porque sabe que es capaz. Ahora, si es incapaz y puede ver que es incapaz, puede empezar a tomar decisiones con respecto a eso, a hacerse capaz o a decir ok, esto no me interesa, ¿para qué me voy a capacitar en algo que no me interesa? Pero mientras el juicio con respecto a ser capaz esté, que es si yo no soy capaz, tal o cual persona no me va a querer, este grupo no me va a aceptar, no voy a lograr, ¿sí? Entonces, como ese juicio interviene en esto, o sea, la parte de resolver la situación que querés resolver, pero es desde el pensamiento, va a haber un juicio. Y va a haber un juicio con respecto a esto, bien, bueno o malo, digamos, ¿sí? Va a haber este juicio. Pero ¿qué ocurre? Cuando nosotros lo hacemos desde el lugar de la conciencia, y la conciencia no tiene que ver con ser consciente con respecto al pensamiento, sino la conciencia como ese lugar de ver, de contemplación, o sea, observar lo que está pasando, no hay un juicio, no hay un juicio, porque simplemente es el ver, ok, estoy haciendo por esto, estoy haciendo esto por esto, por esto y por esto. No lo quería ver porque a mí me implicaba que si lo veía iba a sentirme de esta manera. Y si esto era así, la verdad que no era una buena persona o tal cosa, otra cosa. Cuando puedes ver claramente eso, al estar viéndolo, no hay un juicio con respecto a si eso está bien o está mal. Simplemente lo estás viendo. Y en ese momento que lo estás viendo, como no hay un juicio de que esto esté bien o esté mal, porque cuando está el juicio yo voy a estar reaccionando a eso, entonces si estoy reaccionando, estoy montado en el personaje, en la parte lógica, en la parte de entender lo mismo que me llevó a estar donde estoy, que lo sigo alimentando, digamos, no estoy en el lugar de poder dejar de hacerlo. Cuando lo estoy mirando y realmente lo veo, no aparece un juicio. Y en ese momento es donde puedo decidir, ¿sí? Al estar viéndolo, dejar de hacerlo. Si es que quiero dejar de hacerlo, porque por ahí lo que veo, ok, lo hago por esto y por esto y por esto, no es necesario que lo viva desde este lugar, lo puedo seguir haciendo desde otro lugar. A ver, si esta mujer era incapaz y sin embargo, donde estaba, le gustaba y quería seguir haciéndolo, lo único que tiene que hacer es seguir yendo a ese lugar y capacitarse. No cambió absolutamente nada con respecto al aspecto físico, digamos, de su realidad. Lo que sí hizo fue un cambio interno con respecto a la relación que tiene con ser capaz o incapaz y poder empezar a trabajar con respecto a esos aspectos. ¿Por qué? Porque no hubo un juicio con respecto a esa situación. Como lo puede ver, puede tomar decisiones completamente coherentes con su ser. Entonces, cuando tengas un conflicto y lo quieras resolver, ten esto en cuenta. Siempre que aparezca un juicio, todavía seguís viéndolo desde tu forma de pensar. Ahora, cuando realmente ves ese conflicto, no hay ningún juicio, solo hay contemplación, solo es mirarlo, es, ok, pasa esto. Bueno, nada, estaba loco con eso porque no me había dado cuenta de ese movimiento interno
que, que por ahí está acostumbrado a hacerlo. Acostumbrado no quiere decir que me salga, acostumbrado es que, ok, cuando he visto estas cosas, me he dado cuenta que pasa de esta manera. Este, bueno, eso. Bueno, nada. Revisamos las florcitas que nos salieron. Esperen que me las... Acá. Honeysuckle. La tomamos cuando tenemos añoranza de los tiempos pasados. Quiero volver a ser como era. Todo tiempo pasado fue mejor. Vivir en el pasado. No poder dejar atrás una experiencia. Honeysuckle nos ayuda a la superación de la nostalgia. Vivir el presente capitalizando el pasado. White Chestnut. Lo tomamos cuando tenemos tortura mental por pensamientos obsesivos. Me mantengo dentro del personaje. Quiero pensar en otra cosa y la idea me ocupa la mente. No logra estar presente por la idea que irrumpe constantemente, disco rayado. White Chestnut nos ayuda la paz mental, la claridad mental. Y Chestnut Bud la tomamos cuando, para los que repiten el mismo error una y otra vez. Escúchame, a ver, las flores salieron antes de lo que hablemos. A ver. Repite el mismo error una y otra vez. Problemas para aprender de las experiencias. Chestnut Bud nos ayuda a la capacidad de aprender de las experiencias vividas, el estar despiertos y atentos. Y con esto, damas y caballeros, nos retiramos. Hasta la próxima.